En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas, soy Padre Alfonso, párroco de San Alberto Magno, y hoy queremos dar unas reflexiones sobre el segundo domingo de Adviento. En este segundo domingo la Iglesia siempre nos coloca la figura de San Juan Bautista, predicando el bautismo de penitencia y llamando a la conversión, porque es lo que más necesitamos. Si hay de algo de lo que estamos convencidos, es precisamente de la necesidad de nuestra conversión. Todos sabemos que estamos llenos de debilidades, de dificultades, sufrimientos, de momentos difíciles, y que es muchas veces por nuestra propia flojera, por nuestra propia falta de conversión auténtica, por caer tan fácilmente en las tentaciones de orgullo, de soberbia, de sensualidad, de tristeza, de desánimo y de tanta cosa, y tal y como está el mundo. Por eso el Señor nos llama a la conversión, porque el Señor sabe que si nos convirtiéramos, si supiéramos vencer las dificultades, las tentaciones, los momentos malos, seríamos muy felices, muy felices. No que no las tuviéramos, sino que las supiéramos vencer. Eso es lo que el Señor quiere. Y por eso San Juan Bautista nos enseña cómo vencer las tentaciones, cómo vencer esas dificultades que nos llevan a la tristeza, a la melancolía, a la sensualidad, etcétera, etcétera. San Juan Bautista nos habla de hacer oración y de hacer penitencia. Él estaba en una vida de desierto, con mucho tiempo para hablar con Dios, y eso era lo que a él le fortalecía. Esa oración continua, constante, directa, íntima con Dios. La oración. Y por supuesto la penitencia. Era un hombre que vivía en el desierto. Era un hombre que vivía con mucha austeridad, que comía solamente lo que encontraba, los animalitos que encontraba en el desierto. ¿Cuántas veces pasaría calor, sed, necesidad, frío por la noche? Pero lo aguantaba y lo soportaba por amor de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el resultado final de un hombre lleno de oración y lleno de penitencia es un santo, el mayor de los nacidos de mujer. Por lo tanto, ese es el camino que deberíamos andar: oración y penitencia. Pero hemos de reconocer que somos bastante débiles y que aunque nos convencemos de que sería lo necesario, nos cuesta mucho hacerlo. Por eso la mejor manera de hacerlo es empezar poco a poco, no es querer hacer todo en un día. Y eso es muy difícil. Una conversión así instantánea, automática, no es la que perdura. No es el de ir a un retiro y ya vengo con todas las pilas puestas. A ver, tranquilo, empieza poco a poco. La casa se construye poco a poco, ladrillo a ladrillo. Una educación de un niño se hace poco a poco, día a día. No hay varitas mágicas para una conversión. No hay oración mágica que empieza a salirte bien. Es necesario ir poco a poco. Y por eso aprovechar estos tiempos en los que la Iglesia te llama a esa conversión. Estamos en tiempo de Adviento y en vez de dejarte llevar por el corre-corre de todos los días, etc., empecemos a hacer oración. Empieza por 10 minutos al día. Solo 10 minutos. No te pido media hora, una hora, no. 10 minutos. Y normalmente en los tiempos en los que son tuyos, que es la madrugada. Si te levantas a X hora, levántate 10 minutos antes. 10 minutos. Con lo cual tendrás 10 minutos para poder dedicárselos al Señor, que nadie te molesta. No funciona el WhatsApp a esa hora, tu esposo y tu esposa están durmiendo, tus hijos están durmiendo, tu mente está despejada porque acaba de descansar. Estás en las mejores condiciones para hacer oración, para empezar con 10 minutos al día. Conquista los 10 minutos, no te pido más. Habla con Jesús, habla del día, de lo que hiciste ayer, de lo que vas a hacer hoy. Pídele por esto. Se te quedarán cortitos esos 10 minutos, pero no hagas más. Prefiero que se te queden cortos a que hacer más y no lo hagas.
Conquista esos 10 minutos diarios y te irá muy bien. Si además después puedes conquistar una santa misa en la semana, cuando puedas, bendito sea Dios. Pero además de la oración, esos 10 minutos, tu santa misa, algún ratito de Santísimo, que aunque cueste, es fácil conseguirlo dentro de lo que es la dificultad de la vida espiritual. Además de la oración, debes practicar paralelamente a la vez la penitencia. Yo he conocido muchas almas que quieren ser buenas, empiezan por los caminos de la oración, les va bien y poco a poco lo van dejando. ¿Por qué? Porque han dejado de hacer penitencia, porque la penitencia es algo que nos cuesta mucho más, pero que es muy valioso a los ojos de Dios, porque es la cruz que tenemos que llevar todos los días y a la que Él se crucificó, a la que Él se amarró. Tenemos que hacer penitencia. Si no, la vida de oración se queda fofa, se queda vacía, se queda sin piso y terminarás dejándolo. Vida de penitencia. Como nuestro Señor Jesucristo, tienes que caer en tierra y morir para dar fruto. Toma tu cruz cada día, es necesario. Y de la misma manera, nadie empieza a hacer penitencia con grandísimos sacrificios. No, empieza por algo sencillo. Por ejemplo, un niño que empieza a sacrificarse levantándose un minuto antes de la hora o levantándose a la hora justo cuando su mamá le llama, y en vez de estar esos 5 minutitos remoloneando en la cama, ofréceselo al Señor y levántate inmediatamente, el salto del tigre. Aquella comida que no te gusta, ofrécesela a Jesús y ponte a ofrecerle ese pequeño sacrificio al Señor. ¿Te gustan mucho los videojuegos? Ofrécele 10 minutos de no jugar videojuegos. Si juegas una hora, juega 50 minutos y ofréceselo a Jesús. Pequeños sacrificios. Santa Teresita del Niño Jesús nos cuenta en su biografía, Historia de un alma, cómo ella ofrecía pequeños sacrificios. Por ejemplo, no apoyar la espalda en la silla cuando se sentaba, o no quejarse de una hermana que estaba conversando de tal y cual, o no beber agua entre comidas porque se privaba de ese vaso de agua. Pequeños sacrificios. Pero si tú haces oración y lo acompañas con pequeños sacrificios, tú vas avanzando en la vida espiritual, poco a poco, pero vas avanzando en la vida espiritual. Y en la vida espiritual no se avanza rápidamente, eso es imposible. No hay curso para ser santo en 10 días, es imposible. Una vida espiritual se construye ladrillo a ladrillo, día a día, y cuesta mucho tiempo, como un matrimonio. Un matrimonio no funciona bien siempre, tiene que ir poco a poco puliendo, limando, corrigiendo, etcétera, etcétera. Pequeños sacrificios. Tus adolescentes, nuestros jóvenes pueden darle a Dios el sacrificio de no estar tanto tiempo en las redes sociales, que es algo que les hace mucho daño. Media hora de redes sociales todos los días y ya está. No 2 horas, 2 horas y media. Ponerse a leer un ratito, 15 minutos de un libro, ponerse a compartir con la familia 1 hora para estar con los suyos, etcétera. Pequeños sacrificios que te hagan el bien. Papá y mamá deben hacer sacrificios. Deben tratar de, por ejemplo, la esposa cocinar el domingo para la familia en vez de decir que el domingo es el día de descanso. O tratar de engreír un poquito a tu marido, que a veces te cuesta. Ya sé que hay algunos maridos medio feos, eso es verdad. Pero ahí está el sacrificio, ahí está el auténtico sacrificio de ofrecerle al Señor ese engreimiento, ese pasar por alto alguna pequeña ofensa, ese mantener la sonrisa, etc. Y tú como esposo, lo mismo, engreír a tu esposa, que es la princesa de la casa, la reina de la casa, la que lleva adelante la casa. ¿Por qué no darle ese pequeño sacrificio de, en vez de estar pensando en lo tuyo, en tu celular, en tus cosas, en tus jaleos, darle tiempo, un poquito a tu esposa, verla, conversar con ella, escucharla, engreírla, darle un piropo? Son pequeños sacrificios, pero que hacen mucho bien. Si le añades un poquito de oración y esos pequeños sacrificios, irás muy bien. Y recuerda, porque es muy importante, los sacrificios no es meramente hacer lo que tengo que hacer, eso no es sacrificio, eso es justicia, debo hacer lo que tengo que hacer. Nadie es muy sacrificado porque respeta los semáforos en rojo y en verde. Ese no es sacrificado. Es un hombre justo, hace lo que tiene que hacer. El sacrificio es un poquito más de lo que debes hacer.
levantarme un poquito antes para hacer oración, privarme de ese alimento que me gusta o comer eso que no me gusta, es un sacrificio. Privarme de ese rato de videojuego que no tendría por qué, pero se lo ofrezco al Señor. Privarme de esas redes sociales que me gusta, pero se lo ofrezco al Señor. Darle más tiempo a mi esposa de lo que normalmente haría y se lo ofrezco al Señor. Entonces la vida espiritual va creciendo. Vas haciendo oración y penitencia. Y poco a poco vas entendiendo las cosas del Señor. Vas convirtiéndote más espiritual. Eres capaz de desapegarte de las cosas materiales, de la comida, del sueño, del juego, del capricho, de la comodidad, del hedonismo. Ya no te haces tan materialista, sino que te haces más espiritual. Ya no piensas solamente en ti y te haces menos egoísta y te haces mucho más altruista porque empiezas a pensar en el otro, en Jesús, en mi esposa, en mi madre, en mi esposo, en mis hijos, en la Virgen María, etc. La vida espiritual va creciendo poco a poco, pero va sólida. Si además incluyes en esa vida a toda la familia, poco a poco familia que reza unida y se sacrifica unida, permanecerá unida. A eso nos llama San Juan Bautista. Por eso esa vida poco a poco te va gustando. Como la alegría está en el cariño y nadie demuestra más cariño que el que da la vida por sus amigos, que el que se sacrifica, poco a poco, el que tú vayas viendo que eres capaz de levantarte a la hora, que eres capaz de privarte de ese alimento, que eres capaz de darle más tiempo a tu esposo o a tu esposa, va llenando tu corazón, va llenándolo de paz, de alegría, de fortaleza, de ilusión. Te vas sintiendo feliz. Os anuncio una gran alegría, que os ha nacido el Salvador. No es que os ha tocado la lotería o que te han dado una casa nueva. No, eso no era una gran alegría. La grande alegría está dentro. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y por eso quiso Dios mismo venir dentro de nosotros, en el vientre de María, físicamente y espiritualmente en la Santa Comunión. Por eso lo más bello de la Navidad será sentir a Jesús dentro de nosotros, haberle conservado nuestro corazón con oración y penitencia, habiendo sido menos materialistas, menos egoístas, más altruistas, más espirituales y poder recibirlo en ese pesebre que será tu corazón. La Navidad, te prometo, será hermosa porque viviste lo que decía San Juan Bautista, oración y penitencia. A eso te animamos. No creas que es imposible. Lo han hecho muchos antes que tú, muchos niños, muchos jóvenes y muchos adultos que han creído en la palabra del Señor. Te animo, haz oración, haz penitencia, tendrás un lindo Adviento, una maravillosa Navidad y Dios te bendecirá y nacerá en tu corazón. Que así sea y que Dios te bendiga.